Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito, por favor, a que vayamos a nuestras Biblias y que busquemos el Salmo 137, por favor. Esta mañana vamos a meditar y vamos a exponer el Salmo 137 bajo el título que están viendo, que es Lamentación, Venganza y Cristo. Lamentación, Venganza y Cristo. De manera muy especial, los salmos nos revelan y muestran parte de lo que Dios es. Digo parte porque es impensable y nunca deberíamos pensar que la revelación de Dios que tenemos en la palabra constituye todo lo que Dios es. Muchas veces se pregunta qué porcentaje una persona puede pensar que conoce a Dios. Es una pregunta que no tiene respuesta, pero lo que sí tenemos que tener muy claro es que no pensemos que todo lo que Dios ha dicho representa todo lo que Dios es. Hay mucho más allá de lo que Dios es, que Él quiso reservarse para sí mismo y que quizás en algún momento, cuando estemos en su gloria, podamos contemplar. Pero además de este enorme privilegio de conocer parte de lo que Dios es, de nuestro gran trino Dios, los salmos también nos muestran un claro reflejo de lo que es nuestra vida espiritual. En cada capítulo del libro podemos ver cantos y oraciones de hombres fieles al Señor que nos muestran sus luchas por depender de Dios a pesar de su imperfección, de agradar a Dios y de servir a Dios correctamente. Un ejemplo de esto que acabo de decir es el Salmo 3 de David, en donde se nos muestra su oración en tiempos de angustia ante la persecución de alguien tan cercano como su propio hijo. Por ejemplo, en el versículo 1 y 2 de este salmo se nos dice: «Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios». Y en el mismo salmo, David nos muestra cómo esa angustia le llevó a depender aún más allá, o aún más en la divina protección de Dios. Versículos 3 al 5. «Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba». Cuando nosotros leemos esta clase de salmos, que está lleno todo el libro, nos podemos preguntar que si acaso hay algún reflejo de nosotros en las palabras de David. ¿Tú te has sentido angustiado por alguna calumnia? ¿Te has sentido difamado o perseguido o mal por cualquier tipo de circunstancia? Y luego tú experimentas cómo dentro de ese dolor y tristeza el Señor te lleva a Él y te lleva a ver aún más nítidamente a Cristo. Y quizás aún no llegas a la parte final en donde Cristo brilla en medio de tu dolor, pero podemos estar seguros que en todo momento el Señor nos sustenta, y una evidencia es que podemos dormir, nos podemos despertar y levantarnos. Cuando un cristiano experimenta todo eso, la angustia y la confianza, nosotros lo solemos expresar mediante nuestras oraciones de gratitud, de canto, de alabanza, de tristeza. Esos son los salmos. El testimonio de hombres fieles que el Señor quiso que plasmaran sus oraciones para darnos a conocer a Dios y para darnos a conocer lo que verdaderamente representa la vida espiritual de los creyentes. Muchas veces tenemos una idea errada de lo que es la vida espiritual. Pensamos que alguien espiritualmente fuerte es aquel cristiano en victoria, es aquel cristiano sonriente, es aquel cristiano que siempre está caracterizado por los triunfos.
Pero el libro de los Salmos nos muestra vez tras vez las luchas, las angustias, las pruebas, el dolor, y cómo después de todo eso sobresale el gozo en la roca inamovible que es Cristo, Dios mismo. Y cuando nosotros meditamos eso, podemos reconocer que aunque son diferentes épocas y circunstancias, los sentimientos que se experimentan por agradar a Dios son los mismos. Y en ese sentido, nosotros estamos caminando en el mismo plano que David, que Asaf, que Moisés, que Salomón y algunos otros salmistas que Dios quiso dejarnos para recordarnos que no estamos solos, ni que somos los primeros por pasar por determinadas situaciones. Pero no se trata solamente en recordar que no estamos solos, sino que somos llevados a verificar si aquello que estamos viviendo verdaderamente lo estamos llevando al punto de la meditación santa y decir qué parte de mi vivencia la estoy llevando al Señor Jesucristo. Cada situación, cada sentimiento, se trata de una lucha por la verdad. Así que la verdadera espiritualidad se traduce en someter lo que estoy viviendo al señorío de Cristo. Sea bueno o sea malo, si realmente estoy sometiendo eso al Señor Jesucristo. Es poder pensar la palabra, orar la palabra, permitir que el fundamento de mi vida no sean mis impresiones, sino el Señor Jesucristo. Y esa es la gran lucha por la verdad y la gran lucha de la vida espiritual de todo creyente. Casi de manera muy obvia y a veces sin percatarnos, nosotros vivimos bajo el fundamento de nuestras impresiones. Respondo a lo que yo pienso. Pero nos hemos preguntado si eso que yo pienso son los pensamientos de Cristo. Así que la vida espiritual se trata de pensar la palabra, de orar la palabra y de ver si mi situación, si mi vivencia, mis sentimientos está siendo sometido al Evangelio de Cristo. En nuestro pasaje veremos de manera sencilla esta realidad. Una realidad que nos lleva a someter nuestras luchas, nuestros sentimientos, nuestros dogmas personales, nuestras convicciones e incluso nuestros deseos al Señor Jesucristo. Todos aquí tenemos dogmas personales, todos tenemos convicciones, todos tenemos deseos, todos tenemos luchas, pero la gran pregunta es si estamos en el camino de trasladar eso personal al Señor Jesucristo. Por eso, nuestro título es Lamentación, un sentimiento que todos experimentamos, nos lamentamos, venganza, un deseo que aunque no sea tan bien visto, suele ser sentido por muchos creyentes, pero finalmente es concluir y recaer en Cristo. Más allá de mis lamentos, más allá de mi sed de venganza, tiene que triunfar el Señor Jesucristo en mi vida, en mi mente. El Salmo 137, hermanos, es muy conocido. Es muy conocido. El contexto es que después de que el pueblo de Israel desestimó continuamente a los profetas que anunciaban que si no se arrepentían iban a ser llevados cautivos por los babilonios, ellos hicieron caso omiso. Llegó el cautiverio, fueron presas por los babilonios y se cumplió la profecía de parte de Dios. Y en algún momento de esa realidad, el Espíritu Santo quiso dejarnos el testimonio de un judío que miraba y recordaba cómo había sido ese tiempo. Vean por favor Salmo 137. Voy a leer los primeros 3 versículos. El Salmo empieza de manera fuerte. No nos da un contexto, no nos da una pauta, simplemente empieza diciéndonos su testimonio mirando hacia el pasado. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella.
colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. En primer lugar, hermanos, lo que vamos a ver es la lamentación de los cautivos. Este judío, quizás en representación de muchos, nos comenta cómo era parte de estar viviendo en cautiverio. Y nos cuenta qué era lo que a él le causaba gran tristeza y gran lamentación. Así que en primer lugar veamos esta lamentación. El lamento es parte de nuestra esencia como hombres. ¿Quién no se ha lamentado alguna vez? Nosotros nos lamentamos por decisiones, nos lamentamos por no haber aprovechado bien el tiempo y por muchas cosas más. Sin embargo, el lamento que nos presenta nuestro pasaje no es común ni forma parte de lo que el hombre es. En este primer versículo, de gran calidad literaria, el autor nos hace llegar y nos presenta una idea muy nostálgica que entonces él estaba viviendo. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos. Es una imagen muy clara, muy nostálgica y muy triste. Se nos dice que junto a aquellos grandes ríos como el Éufrates, él y algunos más estaban sentados y estaban llorando. Ahora, uno pudiera pensar que esto era normal, pero para este tiempo aún estaba fresco lo que había pasado con Jerusalén y con el templo, y cómo muchos judíos habían sido asesinados, muchos niños habían sido despojados de sus familias, y cómo habían interrumpido la adoración en el templo. Allí, al lado de tantos canales como el Éufrates, los israelitas lloraban, el dolor los inundaba. Su patria había sido arrasada, el templo había sido pasado a fuego, y ahora en los álamos o en aquellos grandes árboles, ellos colgaban sus arpas o sus cítaras, como señal que estaban indispuestos para hacer lo que tanto les gustaba, cantar y tocar, lo cual nos indica que este hombre probablemente era levita. Ahora, cuando el verso 1 nos dice que se sentaban y lloraban, nos está comunicando que si se sentaron era porque el lamento era prolongado. Es como que si ellos hubieran buscado cuál era el mejor lugar dentro de aquella ciudad para poder estacionarse un rato, sentarse y llorar cómodamente. Es como si buscara dejar claro aquí el salmista que tal era el llanto que buscaban donde poder estar llorando por un tiempo largo. Ahora, lo que finalmente brinda el peso a este lamento es el hecho de que se sentaban a llorar recordando a Sión. Si se fijan, en el versículo 1, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Pero lo que le brinda el peso a esa nostalgia era que se acordaban de Sión. Estos hombres estaban añorando algo. Añorar implica recordar, implica tener presente algo, implica algo que no se puede olvidar y que sigue estando muy presente. Cuando tú y yo añoramos algo es porque asumimos que en ese tiempo las condiciones eran mejores. La gente que no es de una ciudad añora su ciudad, añora su familia, añora sus amigos, añoran muchas cosas. Estos hombres añoraban a Sión. Ahora, la palabra Sión, que está por todo el Antiguo Testamento, principalmente, al menos unas 150 veces, significa esencialmente fortaleza. En la Biblia, y más específicamente en el Antiguo Testamento, Sión era representada como la ciudad de David o como la ciudad de Dios, pero conforme va avanzando el testimonio bíblico, empezó a formar parte de un significado más espiritual. Para estos judíos, Sión era algo muy importante, no solamente en el aspecto patriótico, sino en el aspecto de que Sión para los judíos simbolizaba la presencia de Dios, la fidelidad de Dios y el antiguo pacto que Dios había hecho con Israel. Era el centro de Jerusalén, era Jerusalén mismo.
donde estaba el templo, donde cantaban, donde adoraban, donde Dios manifestaba su gloria. Entonces, cuando ellos dicen, nos acordábamos de Sión, no se estaba refiriendo literalmente a sus calles, a la ciudad en sí, sino a lo que había allí, esa comunión íntima con el Señor. Así que no confundamos el lamento de estos hombres con el lamento común cuando nosotros nos entristecemos por algunos aspectos del pasado. Y esto es parte del hombre. Por eso les empecé diciendo que el lamento que nos presenta el Salmo 137 no es común en las personas. Nosotros añoramos lo que a nuestra percepción eran mejores condiciones. Tú puedes añorar un mejor trabajo, un mejor tiempo físico, pero aquí estamos hablando de que estaban añorando aspectos espirituales, aspectos que representaban en comunión con el Señor. Cuando las cosas no marchan bien, tendemos a consolarnos recordando el pasado. Pero esta es una práctica errada, además que no brinda verdadero consuelo. Sí nos puede traer un poco de paz en el momento, es como un bálsamo presente que nos consolamos recordando, pero rápidamente llegamos a la realidad de que nuestro presente sigue siendo el mismo, que pensar en el pasado no cambia nada el presente. Por eso dice Eclesiastés capítulo 7, versículo número 10, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Y está hablando aquí Salomón, un hombre que en su vejez reconoció que en su pasado erró, que en su pasado fue más fuerte, y dice, nunca preguntes que el pasado era mejor o por qué era mejor, porque nunca harás esto con sabiduría. El lamento de estos judíos no era por regresar al pasado en sí mismo, sino porque añoraban a Dios. Estos hombres lloraban porque recordaban la comunión tan íntima que tenían con Dios en aquel lugar, cómo la presencia de Dios estaba al alcance del pueblo. Y la prueba de esto que estoy diciendo es que seguramente a un israelita le debió haber impresionado esos canales que estaban en Babilonia. Babilonia era una ciudad muy rica, muy digna de admirar en cuanto a sus ríos, su infraestructura, a diferencia de la tierra seca y árida de Palestina. Pero esto no era lo que impresionaba a los judíos. Tanto era así que este hombre nos comenta la ilusa petición de los babilonios. Vean versículos 3 y 4. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión, muy probablemente haciendo alusión al Salmo 48, cuando habla que grande es Jehová. Pero he aquí la respuesta ante la pregunta, o más bien, he aquí la pregunta retórica que hace este judío. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extranjeros? Es lo que está diciendo. O sea, ¿cómo me piden que yo me alegre, que cante y que practiquemos lo que hacíamos antes cuando no estamos en la gran Sión, cuando no estamos en la tierra del verdadero Dios? ¿Cómo me piden eso? ¿Cómo me piden eso? ¿Qué lección aquí tenemos tan grande? Porque por medio de esta respuesta se nos dice que no podemos contaminar nuestra alabanza a Dios. Muchas veces pensamos que es lo mismo adorar en cualquier lugar. No importa mi condición, no importa el lugar, sí importa el lugar, sí importa los medios. Las formas y los medios son importantes cuando se trata de cómo hemos de alabar y de servir a Dios. Al momento de adorar, nuestra responsabilidad, hermanos, no es ser creativos. Muchas veces pensamos en las iglesias que al momento de alabar al Señor se trata de qué tan creativos somos,
El Señor no nos mandó a ser creativos, sino a permanecer en obediencia a la adoración que Él ha pedido. Ya Dios dejó delegado el camino a seguir. Las formas y los medios importan mucho cuando se trata de cómo hemos de adorar y cómo hemos de servir a Dios. El deseo y las ganas de adorar y de servir no son suficientes. Dios ha dejado las pautas. Tanto es así que este hombre desde lo más profundo de su alma dice: prefiero perder mi habilidad artística tanto para tocar como para cantar antes que hacer uso indebido de mi ofrenda a Dios. Vean los versículos 5. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Está diciendo: prefiero perder mi habilidad, tanto para tocar como para cantar, que hacer uso indebido de lo que el Señor me ha dado en una tierra pagana y en un lugar en el cual Dios no ha exigido adoración. Ahora, partiendo del testimonio, hermanos, de este judío, y al observar sus meditaciones, yo me pregunto: ¿qué es lo que más nos está produciendo a nosotros lamento? El texto no lo dice, pero es una clara inferencia que este judío no ignoraba lo que llevó a Israel a ser tomado por preso. Es decir, su rebeldía al Señor, su desobediencia, su indiferencia y el no haber estimado como un digno privilegio el haber sido escogidos por Dios como una nación santa. Él lo sabía. Ellos sabían que finalmente el peso había caído sobre ellos por haber sido llevados cautivos. Pero cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que el lamento del hombre es por no tener más, por no disfrutar más de su tiempo, por no haber desaprovechado oportunidades. Y aunque estas cosas en sí mismas no son malas, la gran pregunta es: ¿cuándo fue que nosotros nos lamentamos de verdad por nuestro pecado y nuestra indiferencia hacia el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que, movidos por el Espíritu Santo y confrontados por la palabra, fuimos movidos a un verdadero dolor porque le hemos dado la espalda al Señor y a su verdad? ¿Has añorado el volver a servir a Dios como un día lo hiciste? Y no me refiero, hermanos, a algo que tú hacías dentro de la iglesia, sino me refiero cuando tu vida, toda tu vida, era un instrumento útil en las manos de Dios, ya sea dentro o fuera de la iglesia. Cuando tu mayor anhelo era poner bajo los pies de Cristo tus dones, tus talentos, tus tiempos. Cuando tu mayor anhelo era verdaderamente promover la gloria de Dios. Cuando no te importaba ser borrado de este mundo y borrado por los hombres, porque tú ya sabías que tu nombre estaba escrito por la eternidad. Lamentaciones capítulo 3, versículo 39 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y es como que si ahí dejara una pausa para decir: pues el hombre se lamenta por no seguir promoviendo su propio reino. Pero contesta: si de algo nos vamos a lamentar es, laméntese el hombre en su pecado. Este judío, que representaba a un grupo de cantores, de levitas, añoraban a Sión, añoraban la ciudad santa, añoraban la presencia de Dios, y es por eso que miraban nostálgicamente cuando en libertad podían entonar y tocar y ofrecer todo lo que el Señor les había dado. Si de algo, hermanos, nosotros deberíamos pedir al Señor, es que haya en nosotros un lamento real por haber dado la espalda a Cristo, por no servir como deberíamos hacerlo, por no pensar de Dios como deberíamos hacerlo. Esta es la primera imagen que tenemos en el Salmo 137, el lamento de un judío que añoraba a Sión. Pero en segundo lugar, veamos ahora venganza, la petición por venganza. Vean, por favor, versículo 7.
al 9. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. La segunda parte de nuestro salmo forma parte de aquellos salmos que son conocidos como imprecatorios. Los salmos imprecatorios llaman o piden a Dios que desate su ira y que castigue a los impíos en general o a alguien en particular. Muchas veces estos salmos se nos presentan de manera muy cruda, muy amarga y muy contundentemente. Un ejemplo perfecto lo tenemos aquí en el versículo 9. Dichoso el que tomare a tus niños, hablando de los hijos de estos babilonios, o más específicamente de los de Edom, dice, dichoso el que tomare tus hijos y los aventare contra las piedras. Este tipo de versículos suelen ser una amenaza para aquellos que no logran concebir como un Dios de amor, un Dios que de su naturaleza es amor, permite estos tipos de versos en su palabra. Pero aquí es menester, hermanos, hacer las siguientes precisiones. Una manera en que podemos ir dándonos una idea de estos versículos es entender un poco la manera en que los hebreos solían escribir. Ellos eran muy pasionales. Muchas veces se nos presentan versículos de manera con una hipérbole, exagerando verdades para resaltar puntos importantes. Estas frases suelen ser estereotipadas y así se nos parecen que nos presentan algo muy radicalmente. Aquí es evidente que este hombre está diciendo enfáticamente que tenía por enemigos a los hijos de Edom, que deseaba que Dios manifestara su venganza, que Dios representara su justicia. En segundo lugar, el escritor original da rienda suelta a todo lo que piensa y en toda su intensidad. Así es como si él se estuviera liberando de una carga que le gritaba. No fue poco lo que había pasado los hijos de Jerusalén, como los babilonios y los edomitas habían arrasado con sus propios hijos. También cuando vemos este tipo de frases se nos presentan esos dilemas teológicos de que suelen ser muy perplejos. ¿Cómo puede ser que los malvados triunfan y los santos son probados y pasan por sufrimientos muy terribles? Así que muchas veces en este tipo de salmos no vemos tanto el deseo de estos hombres, sino más bien una imagen del celo santo de los hijos de Dios para que Dios manifieste su justicia contra los enemigos de Cristo. Ellos no tenían la revelación completa. Ellos no sabían de la redención que hay en Cristo. Ellos no sabían que era compatible un Dios de amor con un Dios de justicia, con un Dios de gracia, con un Dios de ira. Pero lo que tenemos aquí es que esta oración del salmista se centra en primer momento contra Edom. Es un pueblo que se alegró de la caída de Judá y de su ruina. Fue un pueblo que verdaderamente hicieron escarnio de todos los sufrimientos que estaban pasando ellos. De hecho, de manera más atenta, tú puedes observar esto en el libro de Abdías. Así que el salmista irrumpe con una amarga oración y exige que Dios lleve en efecto su ley, que ejerza su ira, su venganza y que todos estos hombres sean exterminados. Pero la gran pregunta para nosotros es que al notar este tipo de oraciones y cómo a veces los hijos de Dios oran pidiendo su justicia y su venganza,
es que si nosotros podemos tomar esto y aplicarnos también para nosotros. También nosotros podemos orar pidiendo al Señor venganza. ¿Forma parte de nuestras oraciones que el Señor manifieste su justicia de tal manera? ¿Nos es lícito esto? Porque si nosotros, hermanos, no desarrollamos un pensamiento teológico y si no discernimos correctamente, podemos tomar rápidamente esto y decir, pues si el salmista dijo esto, es oportunidad para orar, Señor, manifiesta tu venganza hoy. Decía el doctor Sproul lo siguiente: los teólogos del pasado están divididos sobre si existen ciertas circunstancias en donde los cristianos puedan participar de este tipo de oraciones sobre los enemigos de la iglesia y los creyentes del nuevo pacto. Si llegara a existir la posibilidad, al menos debe de haber dos consideraciones, dice él, que se me hicieron muy pertinentes y se las comparto. En primer lugar, dice que al igual que en el antiguo pacto, las oraciones imprecatorias no deben de ser usadas para todo tipo de enemigo. Es decir, no porque alguien ya era un tropiezo o le hacía un mal, era un permiso rápidamente para orar por venganza y que el Señor consumiera su vida. Dice el doctor que esto debe ser reservado para aquellos enemigos que astutamente y que empedernidamente sean verdaderamente un dolor para la iglesia de Cristo. Así que una falta de saludo no es una razón suficiente para orar imprecatoriamente. Un desacuerdo, algo que no nos agrade, no es una razón suficiente para orar imprecatoriamente. En segundo lugar, él dice que si alguien va a orar de esta manera, debe de dar margen para el que el Señor redima su maldad, así como nosotros hemos sido redimidos de la nuestra. Así que no nos limitemos a decir, Señor, manifiesta tu venganza a aquel, sino, Señor, sálvale de su maldad. Porque yo también fui tu enemigo, yo también te di la espalda y yo también fui objeto de tu gracia y de tu perdón. Así que si tú quieres manifestar tu justicia, hazla, y si tú quieres salvar, hazlo. Pero finalmente, este hombre, que en una sola oración experimentó el lamento y venganza, concluye diciendo, Señor, manifiesta tu venganza. Pero he aquí una gran noticia para nosotros, hermanos. El testimonio de la palabra no termina en el Salmo 137, sino que el testimonio continúa hacia el Señor Jesucristo. El testimonio de la Biblia avanza hacia la cruz y es ahí donde se nos presenta a Cristo como la revelación completa y final de Dios. Y por último, hermanos, vamos a ver esto: Cristo nuestra esperanza en el lamento y Cristo nuestra esperanza en nuestra sed de venganza. Si la Biblia terminara en el Salmo 137, no tendríamos más margen para decir, todo aquel que me cause problemas, oraré por su vida para que el Señor manifieste venganza. Toda aquella prueba y todo aquel dolor no pasará de mi lamento y muy probablemente terminaré haciéndome la víctima y allí terminará mi vida. Pero gracias sean dadas al Señor, que el testimonio avanza y culmina en la cruz, y Cristo es nuestra esperanza en el lamento, y Cristo es nuestra esperanza en nuestra sed de venganza. Probablemente, hermano, tú estés aquí o hay alguien aquí que a causa del dolor se sienta en agonía, se sienta lejos de Dios por causa de su pecado o por cualquier razón, y tú te identifiques con la imagen de este judío que se sentó bajo un gran árbol, que no quiso saber nada de su vida y que sencillamente añoraba su pasado, añorando a Sión.
Y aquí es donde a nosotros nos compete recordar que Cristo dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y la idea de esta palabra de Cristo no es llorar por llorar, sino lamentarnos por nuestro pecado y por nuestra falta de gratitud a Dios. Es reconocer que hemos preferido lo deshonroso a lo sagrado, y en esa condición, por medio de Cristo, es alcanzar misericordia y consuelo. La tristeza del mundo es egoísta, es orgullosa y sin fruto, pero sobre todo la tristeza de este mundo nos aleja de Dios. Pero la tristeza que es según Dios, provocada por el Espíritu, nos humilla y nos acerca al Señor. Todo gracias a Cristo, nuestra única esperanza de devolvernos la comunión que en un principio experimentamos con el Señor. Aquel judío, aunque quisiera, no podía ir a Sión. Estaba muy lejos, estaba incapacitado. Hoy nosotros, hermanos, por el triunfo de Cristo en la cruz, podemos volver a nuestra gran Sión, volver a restituir nuestra vida espiritual y volver a tener paz con el Señor. Así que no hay barreras, no hay impedimentos. Ve a Cristo y restituye tu alma. Pero quizás, hermano, tú no estés en esa condición, pero quizás sí estás en la condición de sed de venganza. Quizás has confundido tu celo santo con una venganza personal, y en este sentir te has olvidado de amar a tus enemigos, orar por sus conversiones, y has dejado que la venganza reine y no Cristo. En Romanos capítulo 12 se nos presenta un versículo muy conocido. Mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza. Entre otras cosas, lo que está diciendo aquí es que el Señor se encargará de cerrar el círculo moral y nuestro sentido de justicia puede quedar plenamente satisfecho. Nuestra responsiva no es tomar la justicia en nuestras propias manos, sino dejar que el Señor tome esa causa para su gloria y ejerza verdaderamente la justicia. Por eso Pablo nos dice que dejemos lugar para la ira de Dios. Cuando nosotros tomamos el lugar de Dios, estamos sustituyendo su ira por la nuestra. Y por más celosos, y por más que envolvamos eso, nunca vamos a poder desarrollar una justicia verdaderamente santa como la de nuestro Señor. Cuando tomamos venganza con nuestras propias manos y damos rienda suelta a nuestra sed de venganza, abrimos un mar de amargura, de resentimiento, y estamos actuando en incredulidad. No estamos confiando en la promesa que Dios dice: yo pagaré justamente. Así que una pregunta para concluir hoy. ¿En qué parte de tu vida, en cuanto a tus vivencias y experimental, estás viviendo? ¿En las que reinan tus lamentos o tus venganzas, o en las que verdaderamente está reinando Cristo? Déjame decirte, hermano, que todos somos presas de caer en el engaño. Todos, por más astutos que pudiéramos ser espiritualmente, somos presas de caer en la mentira de nuestros sentimientos. No permitas, hermano, que tus sentimientos definan lo que es verdad. No permitas que tus impresiones definan lo que es verdad. Te ruego en el Señor que te esfuerces para que lo único que pueda definir lo que es verdadero sea el Señor Jesucristo y su palabra. Es lo único que puede dejar claro lo que es verdadero y lo que es falso. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias y a la vez te pedimos perdón, porque nosotros, Señor, hemos sido presas de nuestros errores. Hemos dejado, Señor, que nuestros sentimientos definan lo que es verdadero. Nos hemos guiado por nuestras impresiones personales, por lo cual te suplicamos que nos perdones. Permítenos, Señor, que Cristo reine y que Él sea lo que defina lo que ha de ser verdad en nuestras propias vidas.
Humíllanos, Señor, de tal manera que podamos reconocer que solamente hay algo verdadero y esa es tu palabra. Y permítenos, Señor, llevar todo sentimiento, toda vivencia, toda experiencia a los pies de Cristo. Gracias, Señor, porque Él nos ha dejado huella por donde caminar. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.